de a poquito íbamos a ir avanzando en la medida de lo posible, pero han estado bien de salud. ¿Cómo van con la carga del curso? Eso también me interesa, tienen muchas cosas que hacer, han podido avanzar. De este curso sí, o sea, cuando logro como tener una ventana de los otros, no me cuesta ponerme al día con este. Ya, Son los otros los que están brutales. ya. Mi La otra idea es, actividad igual porque es súper variable lo que tenemos que hacer cada uno con nuestras unidades de investigación y ahí hay veces que hay mucho, hay nada. ya, pero en el fondo quiero que se sientan así de tranquilos, no los quiero sobrecargar demasiado con el curso. Yo entiendo que están empezando sus unidades de investigación, que van a conducir a sus tesis, entonces es relevante tener eso en cuenta. Ya, para mí ya están formados, yo les estoy entregando un elemento que no tienen y yo me quedo tranquilo con algunos conceptos que se vayan y en algún minuto lo van a poder aplicar, de aplicarse, o sea, de necesitarlo, ¿sí? Si esa es la idea. Nos está quedando no mucho del curso, ahí sí estoy como bien tranquilo, hemos avanzado con harta normalidad este semestre, ahí sí estoy súper tranquilo en ese aspecto. Ahí sí, tratan de contestar la encuesta para ver qué cosas puedo ir mejorando del curso, eso también me interesa harto. Igual queda la última parte, pero algo voy a poder hacer si me hacen alguna observación ahí. Ya nos está quedando un taller de absorción, voy a tratar de que sea de un paper, voy a tratar de buscar alguna aplicación interesante para cada uno de los cursos para darle un poquito para cambiar el enfoque de lo que hemos visto hasta ahora, que han sido más ejercicios, pero en la parte de absorción está un poco más difícil preguntarle ejercicios, ahí se lo voy a hacer un poquito más conceptual, tipo liofilización, sí, eso estoy pensando en el último taller, tratar de mostrar una aplicación interesante de la absorción en biotecnología o química ambiental, que debiera ser, o sea, relativamente fácil encontrarle una aplicación. Ya estoy seguro que la voy a poder encontrar y con los conceptos que vamos a ver, ahí sí, esa es la idea. Bueno, ahora vamos a ver la última unidad de fluidodinámica, que es transportes fluidos. En esta unidad vamos a ver cómo funcionan las bombas y cómo enlazar el balance de energía que hemos venido trabajando hasta ahora en el curso con las máquinas térmicas, ¿ya? Específicamente con las bombas, ¿ya? Yo veo muy difícil que podamos estudiar una turbina, de hecho yo no la he estudiado nunca, ¿ya? Solo conceptualmente y termodinámicamente como lo hemos visto en el curso. Ah, ya, gracias por avisarme, Roberto, ya estaba un poco concentrado hablando. Entonces es la idea. Terminar este balance de energía y obviamente las carreras están sufriendo rediseños, ¿ya? Y obviamente ese rediseño va a hacer que tenga que replantear los contenidos que tengan los cursos, ¿ya? Yo creo que se va a parecer más a la versión que estamos teniendo ahora del curso, donde vamos a tener una cátedra troncal, donde se vean conceptos de operaciones unitarias de fluidos, de calor y transferencia de masa, ¿no es cierto? Probablemente voy a tener que reordenar y achicar la parte fluidodinámica y agrandar los otros dos contenidos, ¿ya? Pero en los talleres o los laboratorios vamos a ir viendo distintas operaciones unitarias y la idea es que las vean y las podamos estudiar en conjunto, ¿ya? He ido a un par de reuniones, prefiero ir contando cómo va a ir evolucionando el curso, que siempre ha sido un curso un poco conflictivo, por lo que yo he visto en años anteriores, que no tiene mucho sentido el curso, traté de darle un vuelco aprovechando la situación de pandemia y tratar de darle un enfoque un poquito más aplicado, en base a los comentarios que he recibido, a lo que he podido ver, a conversar con los ayudantes, ¿ya? Ya, ahora vamos a comenzar la clase, como les comenté, de transporte de fluidos. La clase va a ser más expositiva hoy y la vamos a terminar interactiva la próxima semana. Vamos a partir con un ejercicio súper general,
de primero determinar el caudal de un sistema cuando yo pongo una bomba, ¿no es cierto? Un sistema va a tener múltiples accesorios y vamos a ver cómo determinar el caudal en esas circunstancias, ¿ya? Y vamos a caracterizar algunas cosas relevantes como las presiones de descarga y las condiciones de cavitación de las bombas, ¿ya? Eso va a ser la primera pata de la clase. La segunda vamos a ver, y les voy a enseñar de forma muy general, a ver manuales de bombas, ¿ya? En el fondo, cuando ustedes tengan que tomar una decisión, ¿qué bomba elijo? Les voy a mostrar cómo se eligen las bombas, ¿ya? De forma muy general, y ojalá esto va a estar siempre en YouTube, las clases, entonces en algún minuto ustedes tienen, bueno, lo van a tener que resolver en alguna tarea, ¿no es cierto? En un Tesmos y posteriormente retroalimentarlo. Pero si lo necesitan, todo el material del curso va a estar disponible en cursos o en YouTube. Entonces, si en algún minuto se enfrentan a este desafío de comprar una bomba para sus montajes experimentales, si están trabajando en una faena productiva, si tienen que reemplazar una bomba y no hay nadie que sepa, tienen los elementos para poderlo hacer, y si tienen dudas me pueden escribir un correo, ¿ya? No tengo ningún problema en ir ayudándolos y asesorándolos cuando estén trabajando, y si cuenten con eso también, yo les puedo aconsejar proveedores de bomba, y si cuenten con eso, si ustedes en el fondo tienen un proveedor de bombas súper, pero yo también tengo algunos proveedores súper buenos, que tengo hartos contactos con ellos y he comprado varias cosas y funcionan muy bien asesorando también. Entonces la idea es que el curso le entregue estas herramientas de diálogo y alguna diferencia comparativa respecto a poder resolver problemas distintos, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla. La primera parte de la clase la voy a hacer con la pizarra, y la segunda clase preparé una presentación, ¿ya? Que hay un poquito más gráfico lo que les tengo que mostrar. Ahí sí va a ser era un poco más difícil hacerlo en la pizarra, ¿ya? Ahí sí les voy a compartir la pantalla. ¿Alguna duda, consulta con lo que le acabo de comentar? Todo bien, profe. Ya, excelente. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Ya pregunto porque a veces ya me ha pasado que estoy viendo, dejé en otra pantalla la sala de espera, de manera que no se me olvide agregar a nadie. Me pueden escribir en el chat, yo voy a tratar de estar medianamente atento, ¿ya? Esto lo voy a mirar para acá, esto para acá. Que me demore un poquito en ordenar la pantalla. Ya. Entonces, vamos a resolver este problema que se muestra aquí. ¿Qué dice? Una industria obtiene agua desde un río cercano, debiendo ser tratada y purificada en estanques abiertos para su posterior distribución a los servicios de la planta. Esto es un problema súper típico cuando van a una faena productiva. Las plantas de procesamiento de productos biotecnológicos o químicos, ¿ya? Que es la que me ha tocado, o alimenticios. Yo he trabajado en productos químicos y productos alimenticios. Normalmente sacan el agua de pozo, no ocupan agua del arranque domiciliario porque es más cara, entonces llegan y la sacan de pozos. Y para poder trabajar con estas aguas, normalmente uno tiene que hacerle tratamiento, ¿ya? Y normalmente tienen una planta de tratamiento de osmosis, normalmente, para posteriormente utilizarla en los procesos productivos. Y esto con el objetivo de tener un control sobre la calidad de la misma, y abaratar los costos porque lo estamos sacando de una napa subterránea. Entonces, súper típico este problema dentro de una faena productiva, y se lo van a encontrar de seguro si es que trabajan en una industria. ¿Qué dice? La conducción está construida en cañería comercial de 6 pulgadas de diámetro nominal, célula 40. ¿Ya? En el fondo aquí nos están dando el diámetro interno de la cañería y su aspereza relativa.
¿ya? Estos datos los pueden encontrar de manera directa en cualquier handbook o en internet. Buscan la acero comercial célula 40 y les van a salir gráficos con todas las características tanto de diámetro interno como de aspereza relativa. El tramo succión tiene una longitud equivalente de 10 metros. Esto lo voy a correr. La descarga tiene 310 metros de cañería, o sea, en total hay 320 metros de cañería dentro de nuestro sistema, y los accesorios incluidos en este tramo equivalen a 30 metros de cañería de igual diámetro. O sea, tenemos que sumar 310 más 10 más 30. Entonces, esto sería 350 metros de cañería equivalentes como expresado en función de disipaciones viscosas. Si la bomba instalada tiene una curva característica representada por la curva que se muestra acá, ya que esto nos muestra la altura de elevación o la altura manométrica que nos entrega la bomba en función del caudal, que es lo mismo que se muestra en los manuales de las bombas. En los manuales de las bombas como se mostraba en el video que estaba en la cápsula de video, es una función de la altura de elevación en función del caudal, ¿ya? Eso es fácil de determinar, ya no es para nada complicado. Uno tiene una bomba, le pone un manómetro en la succión y en la descarga y va cambiando el caudal de la bomba. Entonces uno va a tener una tabla de datos con diferencias de presión y caudales, y las diferencias de presión las puedo transformar en altura y elevación dividiéndolas por el peso específico del fluido. De esa manera voy a poder construir esta curva que me va a hablar de la altura de la bomba en función del caudal. Eso es súper fácil de determinar, y toda buena bomba decente, o sea, decente en el sentido de que tenga alguna especificación, me va a mostrar esta función. ¿Ya? Inclusive las bombas que valen 20 lucas tienen estas curvas. ¿Ya? Ustedes van y en la misma caja de la bomba van a poder encontrar esta curva, va a salir un gráfico, y este gráfico es importante porque me permite conocer el caudal que va a mover la bomba en un determinado sistema. Entonces, en base a eso, tengo que tomar la decisión, porque normalmente necesito un caudal mínimo para que mis procesos funcionen, y necesito esta información para poder dimensionar. Entonces, tomando en cuenta esto, nos piden determinar cuál es el caudal que circula por el sistema, cuál es la presión de descarga de la bomba, ¿ya? En el fondo, el primer problema es más sencillo: cuánto caudal se va a mover por acá. Después, la presión de descarga de la bomba. Fíjense que la bomba va a producir un aumento abrupto de la presión. Entonces, es importante conocer ese aumento abrupto porque podría producir algún problema grave en el sistema de cañería por desgaste mecánico, ¿cierto? Si ponemos una bomba que levante una presión brutal, podemos romper las cañerías que están instaladas posteriormente en la descarga de la bomba. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con esa presión de descarga. Normalmente no hay problemas, pero existen algunas bombas específicas, como las bombas de desplazamiento positivo, que son capaces de levantar presiones muy altas. Entonces tienen que ser muy cuidadosos cuando trabajen con este tipo de bombas, y la idea de este programa es que ustedes pongan atención en las descargas de las bombas siempre, que las trabajen con cuidado, que no pongan una válvula después de la bomba, porque y si esta válvula queda cerrada pueden romper un flaje. Yo rompí varios flajes cuando estuve trabajando. ¿Ya? Se me salían las cañerías y tenía que apagar la bomba y quedaban embarradas. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Ya en las faenas productivas normalmente está lleno de válvulas y es muy fácil confundirse. Ahí sí hay que tener mucho cuidado con las descargas de las bombas. Y después nos informan que la columna de aspiración neta positiva de la bomba, o el NPCH, es de 2, nos preguntan si va a cavitar o no la bomba. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que asegurar que el NPCH de la bomba sea mayor que el mínimo, que es el que se requiere. Si es menor, la bomba va a cavitar. ¿Qué quiere decir que cavite? Que se van a formar burbujas de vapor de agua dentro de la cañería, producto de que la presión del fluido bajó más abajo de la presión de vapor, y eso produce que estas burbujas de vapor entren al impulsor de la bomba y finalmente desgasten el eje que esta tiene. Y obviamente eso es súper perjudicial porque pueden dañar mecánicamente la bomba.
Y eso uno no lo quiere hacer, porque normalmente las bombas uno las tiene que instalar bien y comprar bien. Entonces, si uno la instaló mal, puede dañarla y obviamente va a perder dinero y la inversión y va a tener que hacer una nueva instalación y eso puede ser muy complicado. Entonces, esos son los tres aspectos que vamos a ver en este problema. ¿Alguna duda, consulta? ¿Les quedó claro el concepto de cavitación y cómo lo vamos a trabajar? ¿Está todo claro? Ya. Partamos el problema. Ya, fíjense que la primera problemática que vamos a tener en este problema, para intentar, ¿sí? Luna dice en el chat que entendió lo que era cavitar, pero no entendió bien lo que era NPSH. Ya. El NPSH es una manera de evaluar la cavitación. ¿Ya? Hidráulicamente es muy complicado tratar de caracterizar la cavitación. O sea, la primera aproximación que uno puede tener es ver que la presión del fluido no caiga abajo de la presión de vapor del mismo, ¿ya? Ese enfoque está bien, ¿ya? Y es una aproximación a la realidad, ¿ya? Pero el NPSH es mucho más robusto que la presión de vapor. ¿Por qué? Porque emite ver la cavitación, evaluar la cavitación de la bomba in situ. Es decir, si nosotros fuéramos al laboratorio, y espero poderlo hacer, y por último les voy a mandar algunos videos interesantes si alcanzo a hacer una grabación, porque está contemplado, yo puedo hacer funcionar una bomba, ¿ya? Y hacerla cavitar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bajo la presión en la succión de la bomba hasta que se forman las burbujas de vapor de agua dentro de la bomba. Entonces, el NPSH me permite conocer exactamente la condición de cavitación. El NPSH es experimental y ¿cómo se calcula? Haciendo cavitar una bomba. Entonces, el NPSH es mucho más robusto para evaluar las condiciones de cavitación porque considera otros parámetros. Es un parámetro empírico que me permite conocer exactamente las condiciones de cavitación del sistema. Entonces, obviamente esto es mucho más robusto y es un parámetro experimental y me permite saber con más exactitud si la bomba va a cavitar en las condiciones establecidas. ¿Quedó claro, Luna? Ya, súper. Ya, entonces el primer problema que nos vamos a enfrentar para intentar resolver este problema para determinar el caudal que pasa por el sistema es saber el coeficiente de roce. Como nosotros no conocemos el caudal del sistema, no podemos determinar el número de Reynolds, y como no podemos determinar el número de Reynolds, no sabemos coeficiente de roce y estamos en un bucle infinito, ¿no es cierto? No sabemos qué hacer. Entonces una de las primeras pegas que vamos a hacer es tratar de tener una aproximación de ese coeficiente de roce lo mejor posible, y tomando esa aproximación del coeficiente de roce, vamos a determinar el caudal que pasa por el sistema. Ya, esa es la primera pega que vamos a hacer. Vamos a aprovechar que tenemos la figura acá de nuestro esquema de impulso o de movimiento fluido para determinar las variables clásicas de la ecuación de Bernoulli, es decir, delta B cuadrado, delta Z cuadrado y delta P, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar delta B. Voy a poner el lápiz. Entonces, acá, como son dos estanques abiertos, o sea, la descarga está en el estanque abierto y la succión está en la superficie de un pozo, que también es actúa como un estanque abierto. Nosotros podemos decir que la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2 igual a 0, y eso implica que la diferencia cuadrática de velocidad va a ser igual a 0, ¿ya? Porque son dos estanques abiertos, básicamente. Dejen silenciar el celular. Ya. Sigue ahora la diferencia de altura. Recuerden que una de las preguntas más recurrentes que he recibido en los correos y todo es
si cambia la diferencia de altura con la referencia. La respuesta es que no, siempre que ustedes sean consecuentes con la referencia que tomen. En este caso podemos tomar la referencia que más nos acomode. Vamos, por ejemplo, considerar nuestra referencia acá arriba. ¿Ya? Y en este caso la altura Z2 va a ser igual a 0. Basado en esa referencia que nos acabamos de dar, la altura Z1 va a costar menos 30 metros. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el punto 1 está 30 metros abajo del punto 2. Entonces, como delta Z es igual a Z2 menos Z1, y Z1 es menos 30 metros, va a dar la diferencia de altura de 30 metros. ¿Por qué? Porque parte el fluido en el punto 1 y llega el fluido en el punto 2, ¿no es cierto? Estamos sacando desde un pozo y lo estamos elevando a un estanque. Ya, y finalmente tenemos dos estanques abiertos, ¿ya? Como son dos estanques abiertos, la presión en estos estanques es 0. Y esto implica que delta P cuadrado, o sea, delta P es igual a 0. Profe, una pregunta. Es que en el video de la cápsula dice que para este tipo de ejercicios ahora íbamos a empezar a usar la presión absoluta. Entonces, en este caso, En eso tiene igual razón. quedaría en 0. Ya. Igual quedaría en... Está súper bien lo que me estás diciendo, no tengo nada que decirte, pero vamos a considerar la presión absoluta solo cuando evaluemos las condiciones de cavitación. Súper. Porque ahora nos tenemos que centrar en el fondo, no sacamos nada con, dado que vamos a evaluar el caudal, no sacamos nada con considerar presiones absolutas, porque si consideramos la presión absoluta en el punto 1 y en el punto 2, la diferencia de presión sigue siendo igual a 0. ¿Ya? Pero cuando evaluamos las condiciones de cavitación, sí vamos a tener que considerar la presión 1 como presión absoluta. En eso sí tiene razón. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Gracias. Esa es la idea, está súper bien en el video, que bueno que lo hayan escuchado con atención, porque esa cuestión es súper relevante. ¿Por qué es tan relevante? Porque las presiones de vapor que se informan para poder evaluar el NPCH son presiones absolutas. Entonces tenemos que trabajar sobre la misma base. Y eso implica trabajar con presiones absolutas, ¿ya? Pasa lo mismo con los fluidos compresibles. Tenemos que trabajar con presiones absolutas para que las ecuaciones funcionen. Si ustedes intentan poner un 0 en las ecuaciones de fluidos compresibles, se van a dar cuenta que se indeterminan. Entonces tienen que trabajar con presiones absolutas cuando evalúan las condiciones de cavitación y cuando trabajan con fluidos compresibles. Tomando eso en cuenta, vamos, o sea, ya avanzamos un poquito en el problema, determinamos las cotas de Bernoulli, ¿no es cierto? Delta P cuadrado, delta Z. Ahora, como vamos a tener que determinar el coeficiente de fricción, para poder determinar las disipaciones viscosas primarias en función del caudal, vamos a hacer la siguiente aproximación. Nosotros sabemos que la aspereza relativa tiene un valor de 0,0003. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es buscar la curva de aspereza relativa, que es 0,0003, que está entre el 0,002 y el 0,004. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es interpolar una curva entre ambas, que me va a representar la curva de aspereza relativa que yo necesito, y vamos a tomar la zona de flujo turbulento completamente desarrollada, ¿ya? ¿Por qué me gusta tomar tanto esta aproximación? Porque es una buena aproximación, ¿ya? Y eso me permite simplificar y hacer que las iteraciones converjan mucho más rápido, ¿ya? Entonces tomamos este supuesto de flujo turbulento completamente desarrollado y tomamos ese valor de fricción para poder determinar las disipaciones viscosas de mi sistema. Entonces acá, si observan, el coeficiente de fricción va a tener un valor de
de 0,015. Quiero ser consecuente con el torpedo que tengo aquí. Entonces, acá el coeficiente de fricción va a tener un valor de 0,015. ¿No es cierto que esto va a ser nuestro supuesto para tratar de determinar el caudal? Y una vez que tengamos el caudal, lo que vamos a hacer es pesquisar si este supuesto está bien, y en el caso que esté mal, nosotros determinamos un nuevo coeficiente de fricción con el caudal que determinamos, y vemos y iteramos con ese coeficiente de fricción que le corresponde al caudal que determinamos con este supuesto. ¿Ya? Y puede ser que en el 90% de los casos yo he observado que funciona muy bien este supuesto de flujo turbulento completamente desarrollado. Entonces, normalmente no es necesario hacer una iteración para mejorar la estimación del coeficiente de fricción. Entonces, ya tenemos delta B, delta Z y delta P, ya tenemos coeficiente de fricción. Ahora lo que tenemos que determinar es la dependencia de las disipaciones viscosas primarias en función del caudal. Entonces, para eso vamos a abrir una nueva pizarra. Como comentamos al comienzo de la clase cuando leímos el problema, tenemos un largo equivalente de cañerías que considera disipaciones primarias y disipaciones secundarias de 350 metros. Entonces, eso lo vamos a anotar porque es relevante para determinar las disipaciones viscosas primarias. Por otro lado, nos informaron el diámetro de las cañerías. El diámetro de las cañerías, acá nos muestran que en algún minuto de 6 pulgadas de diámetro. ¿Ya? 6 pulgadas de diámetro es 0,5 pies. Entonces el diámetro de nuestro sistema es 0,5 pies. Recuerden que un pie tiene 12 pulgadas, entonces 6 pulgadas corresponde a medio pie. Y si transformamos estos 0,5 pies a metros para que las unidades sean dimensionalmente homogéneas, vamos a observar que 0,5 pies equivalen a 0,154 metros. ¿Ya? Entonces ya tenemos L, tenemos D. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar la dependencia de la velocidad con el caudal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como tenemos que despejar el caudal de nuestras ecuaciones, lo vamos a tomar en cuenta así. Entonces, aquí la velocidad, nosotros sabemos que es el caudal partido por el área. El área va a ser pi cuartos por el diámetro cuadrado, el 4 va a pasar arriba multiplicando, entonces va a quedar 4Q partido por el pi por el diámetro al cuadrado, y acá va a ser 4 por Q partido por pi por 0,154 al cuadrado, y esto de acá va a tener un valor de 53,7 por Q. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la dependencia de la velocidad con el caudal, el largo, el coeficiente de fricción, que lo vamos a anotar aquí, que era un supuesto. De esta manera podemos determinar las disipaciones viscosas de mi sistema. Entonces acá vamos a tener delta H va a ser igual a F L de B cuadrado partido en 2G. Y esto tiene que ser igual, el F lo conocemos, 0,015, el largo 350, el diámetro 0,154 por la velocidad al cuadrado, que es 53,7 por Q, partido por 2G, 2 veces 9,8. Ya. De esta manera, el valor de esa ecuación, que lo debo tener escrito en algún torpedo por acá,
equivale a 5 por 10 elevado a 3 por Q. Y a donde el Q tiene que estar en metros cúbicos por segundo. ¿Está claro? Tenemos ya la disipación viscosa en función del caudal. Las cotas de Bernoulli, ahora tenemos que armar nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Cierto? Nuestra ecuación de Bernoulli que nos decía que delta, voy a cambiar de color para que no nos perdamos. Nosotros tenemos que la ecuación de Bernoulli es delta P partido por gamma más delta Z más delta B cuadrado partido en 2G es igual a menos delta H menos H de la bomba, en este caso. Espero que ahí no moleste la barrita de la pizarra. Aquí ya tenemos algunos valores que determinamos anteriormente. Esto era 0. Esto era 0. Volvemos a acá. Delta Z determinamos que era 30 metros. Entonces reemplazamos los 30 metros acá. Y tenemos la dependencia de la disipación viscosa en función del caudal. Entonces reemplazamos cada uno de estos, de estos términos en nuestra ecuación de Bernoulli y vamos a obtener lo siguiente. Nosotros tenemos que esto va a ser igual a 30 menos 5 por 10 elevado a 3 por Q menos H de la bomba. Ya, nosotros sabemos que el H de la bomba o el menos H de la bomba tiene que ser igual, en este caso, a 30 más 5 por 10 elevado a 3 por Q. Entonces todo aquí obviamente lo vamos a destacar que es el primer objetivo de nuestro trabajo. Profe, ¿Sí? ¿no sería Q cuadrado? Ah, tienes toda la razón. Es súper relevante lo que me comentaste. Ya, ahí puse el cuadrado. Ya. Ya. ¿Alguna duda con lo que acabo de resolver? ¿Está todo claro? Ya. Ahora sigue lo siguiente. Nosotros decimos que el H de la bomba que es la función que nos informaron en el enunciado del problema, es igual al menos HM o al HB que escribimos anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? La función que teníamos anteriormente era 200, o sea, de la altura de elevación en función del caudal, va a ser 200 menos 1585 por Q cuadrado, y la función que determinamos acá es 30 por 5 por 10 elevado a 3. Entonces reemplazamos o igualamos ambas ecuaciones. 200 menos 1585 por Q cuadrado, y esto va a ser igual a 30 más 5 por 10 elevado a 5, o no, 10 elevado a 3 por Q cuadrado. Entonces, al resolver esta ecuación de segundo grado, de nuevo yo le he recomendado algunas aplicaciones en el celular, el HandyCalc,
está el Wolf Alpha, está lleno de applet en internet para poder resolver ecuaciones de segundo grado. Así que ocupen la herramienta que les acomode más. Para mí no es ningún... Si no se acuerdan cómo resolver una ecuación, pueden llegar y meterla en una aplicación para resolverlo. Para mí de verdad no suma nada que ocupan un computador para resolver las ecuaciones. Entonces, resolverla debiera darle el caudal de 0,16 metros cúbicos por segundo. Ya, entonces ya tenemos este caudal. Ahora lo que debemos hacer es determinar o pesquisar que el coeficiente de fricción que supusimos es el correcto. Entonces tomamos este caudal y determinamos la velocidad, el número de Reynolds, y vamos en el gráfico de Moody y demostramos que efectivamente estamos en la zona de en la zona de régimen turbulento completamente desarrollado. Entonces aquí tomamos el B, recuerden que el B era 53,7 por Q. Esto acá va a ser 53,7 por Q. Q tiene un valor de 0,16 y la velocidad acá va a tener un valor de 8,6 metros partido por segundo. Suponiendo que estamos trabajando en las mismas unidades, ya por eso es importante hacer la transformación de unidad en un comienzo para abstraerse de las unidades y anotarla al final simplemente, ¿ya? Como ya hemos hecho un trabajo bien intensivo en la unidad, ya no las anoto, pero si tienen dudas, las puedo anotar y hacer el desglose, cosa que me lo pregunten, ¿ya? Entonces, tomando esta velocidad, vamos a determinar el número de Reynolds. Recuerden, el número de Reynolds es ρ BD partido por nu. En este caso, la densidad del agua son 1000 kilogramos metro cúbico, la velocidad 8,6 y el diámetro 0,154. Y esto lo dividimos por su viscosidad, que es 10 elevado a menos 3 pascales por segundo, ¿cierto? Todas estas unidades son dimensionalmente homogéneas, entonces el número de Reynolds nos va a dar a dimensionar, tal como debe ser. En este caso, el número de Reynolds va a tener un valor de 1,3 por 10 elevado a 6. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al diagrama de Moody, ¿ya? Buscamos el 1,3 por 10 elevado a 6, que debe estar entre el 10 elevado... Va a ser 10 elevado a 6. Deme un segundito. Por 8,6 por 0,154 partido por 10 elevado a menos 3. Sí, por 10 elevado a 6. Ah, sí, está bien aquí el 10 elevado a 6. Entonces el 1,3 por 10 elevado a 6 va a estar entre el 10 elevado a 6, 1 por 10 elevado a 6 y el 2 por 10 elevado a 6. Entonces lo puse más o menos al medio. Si lo corremos un poquito acá, no va a cambiar significativamente. O sea, tomando el número de Reynolds, intersectándolo con la curva, nos sigue dando el mismo coeficiente de fricción. Entonces, el supuesto de régimen turbulento completamente desarrollado estaba correcto. Entonces, está bien la estimación que acabamos de hacer. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Si tienen alguna duda, me interrumpen nomás, ¿ya? Recuerden que lo relevante es que vayan entendiendo. Si se conectaron temprano a las 9 y dejaron de hacer sus cosas, para que aprovechemos 100% este tiempo, ¿ya? Si no, efectivamente ustedes pueden llegar y ver la grabación que les voy a subir, ¿ya? O realizar el material. Pero si se conectaron, Profe, quede clarito todo. Cuéntame. 0,015 vendría siendo el coeficiente de fricción. Sí. Ya, gracias.
Ya que es lo mismo que habíamos supuesto cuando hablamos del régimen turbulento completamente desarrollado, ¿ya? Que era nuestro supuesto. Ya la idea es que les quede muy claro, respondan y pregunten todo, ¿ya? Por mí, para eso es todo, ¿ya? ¿Está todo claro? Sí, Ya. Entonces ahora vamos a trabajar determinando la presión de descarga de nuestra bomba, ¿ya? Para saber el aumento de presión que va a sufrir el fluido producto de la existencia de la bomba y el aumento de energía que esta produce en nuestro sistema. Entonces ahora tenemos que determinar en B la presión de la descarga. Oye, yo todavía no escribo tan bien en la pizarra. Entonces ese es nuestro problema B. ¿Ya? Ya. En este caso, el punto 1 que nosotros vamos a considerar dentro de nuestro sistema va a ser, tomando esta figura de acá, ¿cierto? La succión de la bomba va a estar en el comienzo de la cañería y la descarga va a estar después de la bomba, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta aquello, uy, se me borró la... Sí, la borré, no me di cuenta. Ya. Entonces, estamos en la parte B. La presión de succión, esa es nuestra incógnita, ¿ya? El punto 1, ¿no es cierto?, de nuestro sistema estaba en la superficie del pozo donde estamos sacando el agua. Entonces la velocidad en el punto 1 va a ser igual a 0 y la velocidad en el punto 2 va a ser la velocidad del fluido dentro de una cañería circular, ¿no es cierto? Entonces la velocidad en la... Esto debiera decir descarga, no succión. Entonces voy a borrar y reemplazar. Presión en la descarga. Entonces, la presión en la descarga, la presión en la descarga va a ser de 8,6 metros partido por segundo, ¿ya? Y esa es la velocidad que habíamos determinado que tenía el fluido dentro del sistema de cañerías, ¿ya? ¿Esto qué implica? Que la diferencia cuadrática de velocidad, que va a ser BD al cuadrado menos B1 al cuadrado, va a tener un valor de 74 pies cúbicos por segundo. O sea, metros cúbicos por segundo. Que aquí en mi torpedo noté mal eso. Ya. Volviendo a las alturas, a las diferencias de altura. Ya. El punto 1 está en menos 30 metros y el punto 2, que es la descarga de la bomba, va a estar en 28. ¿Ya? Entonces vamos a determinar la diferencia de altura en base a eso. Entonces, el primer punto, Z1, tenía, como habíamos dicho anteriormente, tomando como referencia el punto 2 del sistema, Z1 tenía menos 30 metros, ¿no es cierto? Y ZD, que es la descarga de la bomba, va a tener menos 28 metros. Entonces, ZD menos Z1 va a ser menos 28 menos 30. Y esos son 2 metros de diferencia de altura. ¿Está claro? sí. Ya. Ya. Y finalmente,
decía finalmente nosotros vamos a considerar ahora la presión de descarga, ¿no es cierto? La presión en 1 habíamos dicho que era 0, ya si queremos determinar la presión absoluta que va a tener el fluido en la cañería, tomamos la presión atmosférica, va a ser 101.325 pascales, y la presión en la descarga es nuestra incógnita. Entonces, delta P va a quedar en función de la presión de descarga. Entonces, delta P va a ser igual a PD menos 10 elevado a 5 pascales. Esto va a tener unidades de pascales. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es determinar la altura de la bomba. Y la altura de la bomba la podemos determinar utilizando cualquiera de estas dos ecuaciones. Podemos utilizar esta ecuación de aquí o esta ecuación de acá. Vamos a calcular la altura que nos entrega la bomba con cualquiera de las dos ecuaciones. Profe, ¿cuándo calculó el caudal? O sea, ¿ya lo calculó? Sí, ese era el primer problema. ¿Y cuál era el valor? 0,16 metros cúbicos por segundo. Ah, ya. Ya, entonces acá la altura de la máquina térmica la podemos determinar en función de cualquiera de las dos ecuaciones que les comenté anteriormente, porque ambas entregan la misma altura de elevación. Aquí tengo a alguien en la sala de espera. Entonces lo vamos a hacer con la ecuación que nos entregaba originalmente, que era 200 menos 1585 por U al cuadrado. Entonces acá reemplazamos, va a ser 200 menos 1585 por Q, que va a ser 0,16 al cuadrado. Y esto de acá nos debería entregar la altura manométrica en metros. Entonces va a ser 200 menos 1585 por 0,16 al cuadrado. Acá la altura que nos entrega la bomba es de 159,4. Esa es la altura manométrica que entrega la bomba. Entonces ahora reemplazamos todos estos miembros en la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos va a quedar como sigue. Delta P, que va a ser PD menos 10 elevado a 5, partido por 9800, más delta Z, que es 2, más delta B cuadrado partido en 2G, que va a ser 74, partido por 2 por 9,8, tiene que ser igual a la disipación viscosa, que también se nos olvidó determinar. Ahí sí, voy a determinarla. Fíjense que era el miembro que nos faltaba acá. La disipación viscosa es relativamente sencilla de estimar. Delta H va a ser igual a FL partido en D por B cuadrado partido en 2G. Acá el F ya lo determinamos que es 0,015. El largo de la cañería tenemos que considerar la sección de succión. La sección de succión nos dicen y nos informan en el problema que tiene un largo de 10 metros. Entonces vamos a considerar la succión de 10 metros. Partido del diámetro de la cañería, que es 0,154. Por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado es 8,6 al cuadrado
partido por 2 por 9,8. Entonces aquí esto va a tener 0,015 por 10 partido por 0,154 por 8,6 al cuadrado partido por 2 por 9,8. Acá nos va a dar las disipaciones viscosas equivalentes a 2,9 metros. ¿Ya? Entonces ahora sí que podemos reemplazar porque tenemos todos los miembros, delta P, delta Z, delta P, H y delta H. Entonces acá va a ser, voy a cambiar el color para que quede más claro, la presión de descarga menos la presión en el comienzo del sistema de cañería, 9.800, que es el peso específico, más 2, más 74, partido por 2 por 9,8, ¿no es cierto?, que corresponde a la diferencia cuadrática de velocidad partiendo G, menos la disipación viscosa, que equivale a 2,9 metros, menos la altura que entrega la bomba. Como esto de acá lo tenemos que reemplazar como negativo en la ecuación de Bernoulli, este miembro se va a transformar en positivo. Entonces esto va a equivaler a 159,4. Entonces acá la presión de descarga de la bomba va a tener el siguiente valor. Profe, ¿por qué positivo si el valor en H dio positivo? Porque es una bomba. Entonces recuerda que la convención termodinámica dice que para poder reemplazar O sea, una porque bomba, la fórmula sale con negativo, ¿cierto? claro, y tú reemplazas con negativo el valor de la altura de la bomba. Entonces todos los valores que nos dé siempre lo voy a tener que poner en negativo. Depende si es una bomba o una turbina. En este caso tienes que considerarlo como negativo para ponerlo en el balance de energía. Entonces acá tú pones menos 159,4 y como hay un signo menos asociado a la altura de las máquinas térmicas, te queda como positivo. Ya, lo que aún no entiendo es por qué se pone el menos. Porque es una convención. El extra menos. ¿Ah? El extra Ese menos, ¿cómo? sí. Sí, ese extra menos. Es una Porque la convención. fórmula tiene un menos, Sí, pero el resultado que nos dio fue positivo. porque es menos de masa. Me refiero en HB. Ese resultado ahí no tiene un menos. No, pero al incluirlo para poderlo meter como una bomba a la ecuación de Bernoulli tienes que considerarlo como negativo. Y si ese resultado nos diera negativo, sería menos. No, porque una bomba, entonces no tiene sentido lo que me estás diciendo. Entonces, en el fondo, si tú tienes la altura de la bomba, tú sabes que te va a entregar 159,4 pies. Pero tú al reemplazarlo en la ecuación de Bernoulli tienes que considerarla como negativo, porque esa es la convención termodinámica que se utiliza para las máquinas térmicas que añaden energía del sistema. Ah, ya. Gracias. Ya. Entonces aquí, la presión de descarga más 159,4. Entonces la presión de descarga de nuestra bomba va a tener un valor de 1,5 por 10 elevado a 56. Es 1,58 por 10 elevado a 6 pascales. Esa va a ser la presión de descarga de la bomba. ¿Ya? Entonces fíjense que que es un orden de magnitud arriba de la presión atmosférica. Entonces aumentamos 10 veces la presión con la presencia de la bomba. Esta es una bomba grande, por eso aumentó tanto la presión. Normalmente cuando se trabajan con bombas más chiquititas no aumentan tan abruptamente la presión. ¿Ya? ¿Quedó claro? Profe, ¿Sí? ¿algún motivo en particular por qué se usa el valor absoluto?
¿Y no el relativo para este cálculo? ¿Cuál? ¿De qué? ¿De qué cosa? De la... Claro, ¿por qué considerar la presión atmosférica a los 100.000 pascales y no cero? Ya, ¿Por qué se porque, usa el bueno, valor absoluto? en el fondo para tener una base de comparación, simplemente. Lo ocupé tentativamente, pudiese haber utilizado como cero acá y la presión me va a cambiar efectivamente la presión de descarga, considerando como la presión atmosférica como referencia. Pero como vamos a determinar el NPCH, vamos a utilizar esta misma ecuación de acá, solo que vamos a necesitar determinar la presión de la succión absoluta para determinar las condiciones de cavitación. Entonces me adelanté un paso para poder hacer que sea mucho más fácil determinar la presión de succión. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. En el fondo, esto acá es una presión absoluta, ¿ya? Y podríamos haber determinado la presión relativa también y nos hubiese dado ligeramente diferente, ¿ya? Pero como vamos a determinar las condiciones de cavitación, es necesario tener la presión absoluta y una expresión más sencilla para poderla trabajar, ¿ya? Como ya determinamos la presión de descarga, ¿no es cierto? Es una presión de descarga alta. Ahora vamos a determinar la presión de la succión, ¿no es cierto? Para poder determinar las condiciones de cavitación. Entonces, la pregunta C nos dice si el NPCH requerido por la bomba es 2, ¿la bomba cavitará o no? Tenemos que ver si el NPCH en la succión de la bomba es mayor o menor o igual al NPCH requerido de la bomba, que es 2. Entonces, NPSH mínimo va a ser igual a 2. Entonces tenemos que evaluar las condiciones de cavitación. Para eso necesitamos la presión de succión de la bomba, es decir, la presión de succión antes de la bomba. Y fíjense, si tomamos esta ecuación de aquí, ¿cierto? La única diferencia de esta ecuación para poder determinar la presión de succión es la presencia de la bomba, ¿no es cierto? La descarga está incluida la bomba y en la succión no está considerada la bomba. Entonces, para poder determinar la presión de succión, tenemos que obviar el término de altura de la bomba, ya para ver qué presión de succión llegó el fluido antes de que la bomba lo succionara. Entonces vamos a determinar en primera instancia la presión de succión. Entonces acá lo vamos a poner como incógnita. Y la presión de succión, ¿sí? ¿Es un 2 o una incógnita después del NPCH? Un 2. Ah, ya. ¿Y por qué es un 2? Es por un dato del problema. Dicen que acá que el NPCH Ah, ya. ¿Ya? Quiero terminar el problema antes que nos vayamos a break, ¿ya? Por eso no lo tengo aquí presente, pero prefiero dar el cierre al problema y después terminamos con el segundo problema, que es un poquito más corto, ¿ya? Y ahí vamos a llevar la clase más temprano. ¿Ya? Entonces, acá el NPCH de succión lo necesitamos para poder determinar el NPCH. Recuerden que el NPCH, ¿cómo se determina? Es la presión de succión partido en gamma más la velocidad de la succión al cuadrado partido en 2G menos la presión de vapor del fluido partido en el peso específico del fluido. Entonces necesitamos la presión de vapor, es un dato dentro de nuestro problema que debiera salir en el enunciado, si no lo debo tener en mi torpeo. Ya, no sale aquí, pero es un dato que pueden determinar. Ya, a ver, dejen ver si lo tengo acá. Sí, acá tengo la presión de vapor. Entonces, para poder determinar las condiciones de cavitación, sí necesitan la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor a la temperatura del fluido va a ser de de 1706 pascales. Ya. Entonces, ahora necesitamos la presión de succión. Y la presión de succión es fácil de determinar porque ya determinamos la presión de descarga y lo único que tenemos que obviar de esta ecuación es el término de la bomba, porque no está incluida en la succión. Entonces acá va a ser la presión de succión menos 10 elevado a 5 partido 9800. Y fíjense que acá estamos trabajando con presión absoluta porque, como comenté yo, necesitamos tener
cuidado cuando evaluamos las condiciones de cavitación porque tenemos que trabajar con presión absoluta. Entonces, aquí estamos utilizando lo que les comenté. Esto va a ser 2 más 74 al cuadrado partido en 2G. Va a ser igual a menos 2,9. Entonces la presión de succión, les dejé confirmarlo. A ver. Un segundito. Ya. Chicos, tengo un pequeño error aquí. Acá el valor que tengo acá no es 2,9, sino que al revisar mi torpeo me di cuenta que metí mal los dedos en la calculadora. Y el valor que tiene que tener este valor de disipación viscosa es de 3,67. Entonces aquí nos va a cambiar ligeramente la altura de la bomba, o sea, la presión de descarga. No cambió tan significativamente, ¿ya? Entonces aquí vamos a tratar de corregir la presión, que era 1,57 por 10 elevado a 6. Cambió solo la segunda cifra significativa. Entonces aquí obviamente esto puede ser más relevante y acá entonces acá reemplazamos que las disipaciones viscosas eran un poquito más altas y acá nos va a modificar la presión de succión y la presión de succión va a ser 8.661 pascales, ¿ya? Fíjense que harto pequeña la presión de vapor. Entonces, podríamos tener la tentación, ¿no es cierto?, de comparar la presión de succión con la presión de vapor, ¿no es cierto? Como la presión de succión es más grande que la presión de vapor, uno podría decir en primera instancia que no debiera cavitar la bomba, ¿no es cierto? Pero para tener dado que la bomba es un sistema complejo y puede tener partes donde la presión disminuye y puede cavitar el fluido dentro de la bomba, vamos a utilizar el NPCH para hacer una evaluación más acuciosa de la condición de cavitación. Entonces, vamos a determinar el NPCH del sistema y ver si es mayor, menor o igual que el NPCH mínimo. En este caso, la presión de succión, 8.661 partido por 9.800, más la velocidad al cuadrado, que es 8,6, en la succión partido por 2 por 9,8, menos la presión de vapor, que era 1.706 partido por 9.800. Entonces, el NPCH de la bomba es de 4,5 metros. Entonces, ¿qué quiere decir que sea 4,5 metros? El NPCH de la bomba es mayor que el NPCH mínimo. Entonces, no debiera cavitar la bomba en las condiciones de funcionamiento que se está trabajando. ¿Se entendió? Entonces, fíjense que la intuición de decir, mirando la presión de succión y comparándola con la presión de vapor, uno dice que no cavita y la evaluación del NPCH lo confirma, ¿ya? ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra duda o consulta? Tengo una duda en como la segunda ecuación que planteó. ¿Esa cuál es? ¿Esta? ¿Esa? ¿Sí? Esta es la ecuación de Bernoulli reemplazado con los términos de energía, solo que estamos obviando este término de acá, que es la bomba. Entonces, como en la succión todavía no está la bomba, la sacamos y vemos qué presión llega al fluido al impulsor de la bomba.
Ah, ya. Ahí entiendo, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Profe, cámbiese 2,9. ¿Ah? Ah, ya. Que Sí. cambies. Acá esto es 3,67. ¿Ya les parece que nos demos un break? Ya hemos trabajado, lo recomendable es que las tandas de clases duren 45 minutos. Ya no me alargué un poquito más, pero vamos a terminar de seguro antes de 45 minutos en la segunda patita de la clase. ¿Quedó todo claro? Sí, profe, ¿a qué hora nos volvemos a conectar? ¿Les parece a las 10:30? Ok. Ya, nos vemos a las 10:30. Vayan a tomarse un cafecito, un vasito de agua, tomen solcito que está medio helado todavía, y si nos vemos, ¿ya?
Ya. Ya, retomemos la segunda patita de la clase. Fui a tomar solcito, estaba bien helado acá en la oficina, como justo hay un edificio atrás del edificio donde vivo yo que tapa el sol en la mañana, entonces está bien heladito, pero hay una parte que llega el sol ahí, sí fui a tomar solcito. Ya, vamos a retomar la segunda pata de la clase, que va a ser una presentación. Voy a cerrar aquí. ¿Dónde está? Estoy ordenando un poquito acá. Ya. El segundo problema que vamos a resolver, el primero fue determinar el caudal dada una bomba determinada. Ahora vamos a escoger una bomba dada un conjunto de bombas para un sistema específico. Ese va a ser el objetivo de la segunda clase de hoy. Por eso fue más expositiva la clase. Por la otra clase la vamos a hacer interactiva netamente, donde ustedes van a tomar las decisiones, lo voy a hacer guiadamente como están acostumbrados. Pero me gusta hacer esta clase más expositiva, dado que me interesa reforzarle un poco lo que se viene en los videos. ¿Ya? Voy a abrir unas especificaciones de unas bombas y voy a partir explicándoles las especificaciones de las bombas. ¿Ya? Acá, normalmente ustedes cuando acá escogí una bomba centrífuga, una familia de bombas para diseñar el problema. ¿Ya? Normalmente cuando ustedes compren una bomba o pidan especificaciones técnicas, debieran tener una ficha técnica tal como se muestra aquí. ¿Ya? Acá van a salir los detalles eléctricos, Profe, los caudales. ¿Sí? ¿nos está presentando su pantalla? Sí, pero ahora me acabo de dar cuenta de que no lo estaba haciendo. ¿Ahí se ve? Ya. Sí, ahí sí. Ya. Lo primero que les voy a partir explicando es qué cosas debiera tener un manual de una bomba. ¿Ya? Normalmente los proveedores de las bombas no venden una bomba, sino que venden una familia de bombas. ¿Ya? Entonces, esas familias de bomba abarcan distintos rangos de altura, de elevación y caudal. ¿Ya? Por ejemplo, las bombas CP... nosotros acercamos las bombas CP250N, barren esta área de caudales y alturas de elevación, las bombas CP230 esta área, y así sucesivamente están las familias de bombas. Y yo voy a esa familia de bombas, dado el rango de altura, de elevación y caudal que necesito para encontrar la bomba en específico. Entonces, si ustedes siguen avanzando en el manual, van a observar que cada una de las familias de bombas tienen varias bombas, ¿ya? Que cada una de las cuales entregan o tienen distintas funciones de altura y elevación en función del caudal, y también se muestra el NPCH requerido para cada una de estas bombas, ¿ya? Fíjense que es súper sencillo leerlas, ¿ya? Entonces acá sale el NPCH de la familia de las bombas CP 160, ¿no es cierto?, que son las que se muestran acá, y el NPCH de la CP210, ya queda en la potencia absorbida por las bombas, ¿ya? Que no es tan relevante per se, porque teniendo la eficiencia de la bomba, ustedes pueden determinar la potencia absorbida y la potencia consumida, ¿ya? En estos diagramas también se muestran las eficiencias de las bombas. Si se fijan, salen estas líneas punteadas, y estas líneas punteadas indican la eficiencia y funcionamiento de las bombas, ¿ya? Esto es un manual real. Si ustedes lo buscan, van a encontrar exactamente el mismo manual. Entonces, con esta información ustedes tienen que tomar la decisión de qué bomba van a comprar, ¿ya? Fíjense que van a tener muchas opciones, ¿ya? Dadas por esta familia de acá. Entonces, lo primero que tienen que hacer antes de ponerse a buscar bomba por bomba es ver qué familia de bomba les sirve, y van a esa familia de bombas para buscar la combinación de altura, de elevación, caudal que ustedes necesitan, y ojalá que esa bomba que ustedes elijan funcione en el punto de operación de la bomba con el mejor caudal posible.
Entonces fíjense que las especificaciones de las bombas les debieran entregar esa información. Les van a salir detalles constructivos y de sellos mecánicos, rodamiento, etcétera, de la bomba, que es más para los técnicos electromecánicos, los ingenieros mecánicos que van a hacer el mantenimiento de estos equipos, ¿ya? Normalmente esto se externaliza, ¿ya? Y aquí salen las distintas partes, etcétera. Salen hartos detalles, algunos de los cuales no se ven en el curso, que son más mecánicos, y hay algunos detalles hidráulicos que sí los vemos en el curso, ¿ya? Entonces, con este manual de acá vamos a tener que escoger una bomba dadas las especificaciones del problema que les voy a mostrar a continuación. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Entonces, fíjense que ustedes pueden comprar estas bombas para una aplicación industrial, o también existen estas bombas para bombitas chiquititas. O sea, si tienen que diseñar un sistema de movimiento fluido para un pilotaje de una tecnología de abatimiento de contaminantes o para un proceso biotecnológico, se ocupa exactamente el mismo principio. Todas las bombas, por muy chiquititas que sean, tienen una curva de operación. Entonces, con esa curva de operación ustedes se mueven y pueden mover los caudales que ustedes necesiten. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar este manual para resolver el problema. Ya, dice: se le encargó la elección de una bomba capaz de bombear un fluido entre dos estanques, donde el fluido ganaría 5 metros de altura en su desplazamiento. El fluido tiene una viscosidad y densidad similares al agua. ¿Ya? Esto es como un problema típico que tienen que resolver. El sistema de cañería está compuesto de acero galvanizado con un diámetro de 3 pulgadas y aspereza relativa de 0,0005 pies. Presenta 5 juegos de 90 grados estándares, una contracción brusca desde el estanque hacia la cañería, una expansión brusca desde la cañería hacia el estanque de destino de fluido y un largo total de 400 metros. Entonces ahí nos están dando las disipaciones viscosas primarias y secundarias del problema. La bomba debe ser capaz de mover 5.200 metros cúbicos de agua en turnos de 24 horas con 6 días trabajados por semana. Entonces ahí nos están dando el caudal escondido. ¿Por qué? Tenemos que mover 5.200 metros cúbicos en turno de 24 horas por 6 días. Entonces ahí vamos a tener el volumen que necesitamos mover por el tiempo que tenemos para hacerlo, que obviamente tenemos que considerar que la bomba tiene que funcionar con supervisión. Entonces siempre tiene que haber un operador cerca si es que hay algún problema en la operación del sistema hidráulico, ¿ya? Mi recomendación, si ustedes trabajan en una faena productiva o en un laboratorio, nunca dejen solas las cosas, ¿ya? Yo les comenté que me quemé, ¿ya? Y estaba ahí, ¿ya? Si ustedes dejan un sistema hidráulico andando, los sistemas hidráulicos pueden explotar, pueden tener un accidente. Tengan mucho cuidado con los fluidos que trabajen y que van a transvasijar, ¿ya? Elijan una bomba adecuada también para las características del fluido, ¿ya? Siempre con supervisión, nunca dejen nada solo, ¿ya? Sobre todo si están moviendo fluidos y si ese fluido es caro o corrosivo, tengan mucho más cuidado, ¿ya? En forma adicional, se le pidió determinar las condiciones de cavitación de la bomba de manera tal de evitar cualquier problema de funcionamiento del sistema. Un proveedor le entregó las especificaciones técnicas de un conjunto de bombas. Dentro de ellas deberá escoger la bomba adecuada. Justifique adecuadamente su respuesta respecto a la elección de la bomba y sus condiciones de cavitación. Entonces, vamos a trabajar en este problema. Aquí nos dan el caudal, el problema es distinto, no tenemos que determinar el caudal, nos dan el caudal, lo que tenemos que determinar es la altura de elevación y ver qué combinación de bombas se acercan para entregarnos las especificaciones que nosotros necesitamos. ¿Quedó claro el problema? Ya. Rayos, esta cuestión empezó a pasar sola. Ya, lo primero que debemos hacer es determinar el coeficiente de roce de la cañería, ¿no es cierto?, para poder determinar las disipaciones viscosas primarias. Para eso tenemos que determinar el caudal, para determinar la velocidad y para determinar el número de rayos. Entonces el caudal nos dijeron que eran 5.200 metros cúbicos que se van a trabajar en 24 horas, 6 veces a la semana. Entonces, una hora tiene 3.600 segundos,
un día tiene 24 horas y se van a trabajar 6 días. De esta manera nos va a dar un caudal de 0,01 metro cúbico por segundo, ¿ya? Esto de acá, dado que conocemos el diámetro de la cañería, que es de 3 pulgadas, podemos determinar la velocidad promedio del fluido, ¿cierto? Tenemos el caudal partido por 3 partido en 12 por el factor de conversión entre pies y metros. De esta manera, la velocidad del fluido es de 2,2 metros por segundo. Tomando eso en cuenta, el número de Reynolds asociado a nuestro problema, que es ρB por D partido por nu, que son los valores que están reemplazados acá, nos va a dar 1,7 por 10 elevado a 5. Y la aspereza de la cañería la informan en el problema, que es de 3 pulgadas o 0,0005 pies, ¿cierto? Nos va a dar una aspereza relativa de 0,002. Vamos a nuestro diagrama de Moody, ¿cierto? Buscamos la aspereza relativa, la curva de aspereza relativa de 0,002, ¿cierto? Buscamos el 1,7 por 10 elevado a 5 y podemos encontrar el coeficiente de fricción, que va a tener un valor de 0,024. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya, excelente. Uy, ¿dónde quedó el chat? Aquí está. Ya. Ahora tenemos que determinar las disipaciones viscosas primarias para determinar las cotas de Bernoulli, para finalmente determinar la altura de elevación necesaria que tiene que tener la bomba para poder encontrarla en los manuales. Ya. Ya, si nosotros consideramos... Ya. Entonces, para encontrar las cotas de Bernoulli, si son dos estanques abiertos, las diferencias de presión y velocidad van a ser igual a 0. Entonces, los términos de presión y velocidad de la ecuación de Bernoulli, del lado izquierdo los despreciamos y simplemente la ecuación de Bernoulli se va a transformar en lo siguiente. Fíjense que va a ganar 5 metros en su desplazamiento. Ya. Aquí creo que me equivoqué en la altura. Ahí sí vamos a considerar que es 4 metros de ganancia de altura que va a tener el sistema. Ya, ahí por último voy a corregir el enunciado, que es fácil de corregir. Entonces la diferencia de altura va a ser de 4 metros en los estanques, y esto va a ser igual a las disipaciones viscosas menos la altura de la bomba. ¿Ya? Como ya conocemos el coeficiente de fricción, el largo, el diámetro y los accesorios que va a tener nuestro sistema, nosotros determinamos que el coeficiente de fricción va a tener un valor de 0,024, el largo de la cañería eran 400 metros, dividió el diámetro, y sumamos los distintos accesorios que tiene nuestro sistema. ¿Qué accesorios tenía? Nos está diciendo que 5 codos de 90 grados, una contracción brusca, una expansión brusca. O sea, tenemos 3 tipos de accesorios. 5 codos de 90 más una contracción y una expansión asociada a la entrada y salida a los estanques que conectan nuestro sistema hidráulico. Entonces, sumamos cada uno de estos términos por la velocidad al cuadrado partido en 2G. Al despejar esto, nos va a dar que la altura de la bomba va a tener un valor de 37,53 metros. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes conocen el caudal, lo que tienen que hacer es determinar la altura de elevación. En este caso, la altura de elevación va a ser 37,53 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para escoger la bomba? Ya, lo primero, acá sale esquematizado. Tomamos la altura de elevación de la bomba y el caudal. Entonces, lo que hacemos con este caudal de 0,01 metros cúbicos por segundo, lo transformamos a la unidad de caudal que se utiliza en las especificaciones de la bomba. ¿Ya? Fíjense que acá está en galones por minuto. Entonces, transformamos galones por el volumen, el caudal, en metros cúbicos por segundo, lo transformamos a galones por minuto. Y esto nos va a dar 158 galones por minuto. Fíjense que podemos transformarlo en galones por minutos estadounidenses, que son los galones por minuto más comunes,
a litros por minuto o metros cúbicos por hora. Tenemos varias opciones para transformar los caudales. Acá elegí galones por minuto. Entonces tomamos el caudal de 158 galones por minuto y tomamos la altura de 37 metros de altura de elevación, y lo que nos va a arrojar es que nosotros tenemos que buscar la bomba en la familia de bombas CP250N. ¿Quedó claro? Entonces, ya en nuestro manual acotamos la búsqueda de la bomba a la familia CP250N. Si vamos a la familia de bombas CP150N, tomamos la altura de elevación de los 37, el caudal de los galones por minuto, ¿no es cierto? Y lo que nos va a dar es que nosotros debemos utilizar la bomba CP250B. Fíjense que la bomba no nos va a entregar exactamente el caudal que nosotros necesitamos. En el fondo vamos a tener que determinar un nuevo caudal de operación, pero la bomba que más se acerca al caudal que nosotros necesitamos es la bomba CP250B. ¿Por qué? Porque el punto de operación que nosotros necesitamos está más cerca de esa curva. Entonces nosotros elegimos esa bomba. No es que nosotros vayamos a encontrar una bomba que nos entregue exactamente el mismo caudal que nosotros necesitamos, sino que vamos a encontrar una bomba que nos entregue un caudal muy cercano. Entonces esa es la bomba que tenemos que escoger. Y ojalá que esa bomba tenga su punto de operación en un punto con una alta eficiencia. Fíjense que la eficiencia de funcionamiento de esta bomba debiera estar rondando el 60%, ¿no es cierto? El punto de operación debiese encontrarse alrededor de esta zona, ¿no es cierto? Y eso implica que vamos a tener una eficiencia arriba de un 58%. Entonces está súper bien escogida la bomba. Entonces acá ya hicimos el ejercicio de determinar la bomba que nosotros necesitamos para que satisfaga las necesidades que tenemos. ¿Se entendió cómo se escogió la bomba? Ya. Fíjense que no es tan complicado, ¿ya? Pero tiene que ser súper esquemático, ¿ya? Primero, tener el caudal, determinar la altura de elevación, buscar en el manual la zona de curva, la familia de bombas que le va a servir, y van a la familia de bombas y buscan la bomba que tiene el punto de operación más cercano. Puede ser que tengan dos bombas, ¿no es cierto? Y lo que tienen que hacer es evaluar cuál funciona mejor, determinando el caudal de operación en cada uno de esos casos. Y ahí escogen, tienen que ser criterios, ¿no es cierto? Pueden ser el parámetro de eficiencia, el caudal más cercano. Ahí ustedes tienen que elegir en base al mejor performance que tenga la bomba. Entonces, si van a esa misma familia de bombas, ya que aquí nos enfocamos en el caudal de operación, ahora dado que tenemos el caudal de 158 galones por minuto, vamos a determinar, dado que nos piden evaluar la cavitación de la bomba, vamos a necesitar el NPCH requerido, ¿ya? En este caso, tomamos el caudal y lo intersectamos con la curva de NPCH requerido, que es una especificación que tiene la bomba, ¿ya? Que se incluye en el manual, como les mostré anteriormente. Entonces, en ese caso, el NPCH está entre 2 y 4, ¿no es cierto? Debería ser 3,5, si es que mal no me equivoco. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar hasta dónde podemos poner la bomba, ¿no es cierto? Ya vamos a tener el NPCH que va a ser cercano a 4, ¿ya? 3,5, 4. Entonces tomamos un valor cercano a lo que nos entrega la curva, y lo que vamos a hacer es suponer lo siguiente: dado que tenemos que evaluar dónde poner la bomba, lo que nos sirve es evaluar dónde no tenemos que poner la bomba, ¿no es cierto? Hasta qué tan alejado podemos poner la bomba del estanque de succión, ¿ya? Que el estanque que nosotros estamos sacando el fluido y lo estamos reemplazando al otro. Entonces, eso nos indica dónde no tenemos que poner la bomba. A partir del largo que nosotros vamos a determinar, a partir de ese largo, la bomba va a empezar a cavitar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ponerla más cerca de ese estanque y queremos saber qué tan cerca la podemos poner. Entonces, para eso vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tener nuestro estanque de alimentación, la bomba, y vamos a suponer que hay una separación L.
Entonces nosotros vamos a determinar esta separación N para que la bomba empiece a cavitar. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener que hacer en nuestro sistema es ubicar la bomba a una distancia menor a SL que nosotros estamos evaluando. ¿Ya? En este caso, vamos a tener un delta P, ¿no es cierto?, que va a ser la presión de succión de la bomba menos la presión atmosférica, delta V cuadrado, que va a ser, como esto es un estanque grande, la velocidad del estanque grande va a ser 0, y la velocidad de la succión va a ser la velocidad de la succión a la velocidad del fluido en la cañería, y delta Z no va a haber cambio de altura. Entonces, esos van a ser los supuestos con los que vamos a determinar este largo limitante al cual como máximo podemos ubicar la bomba. Entonces, planteamos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli para poder encontrar la presión de succión y la velocidad. Entonces, nosotros sabemos que delta P va a ser la presión de succión menos la presión atmosférica partido por 9.800 más la diferencia cuadrática de velocidad más delta Z. Delta Z dijimos que era 0, entonces solo se van a conservar los términos de velocidad de succión y presión de succión. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a las disipaciones viscosas del sistema. ¿Cierto? Las disipaciones viscosas van a ser el coeficiente de fricción por el largo partido por el diámetro por la velocidad al cuadrado partido por 2G. Fíjense que el largo es la incógnita de nuestro problema. Entonces, seguimos, dado que el NPCH es la presión de succión partido por gamma, más la velocidad de succión al cuadrado partido en 2G, menos la presión de vapor, podemos despejar de la ecuación de Bernoulli la velocidad de succión y la presión de succión, o sea, el término de la izquierda del NPCH. Y esto va a ser igual a todo este término de acá. Como nosotros tenemos un NPCH requerido de aproximadamente 4, nosotros reemplazamos ese 4 en el NPCH para determinar el largo crítico. Entonces, recuerden que ese 4 va a ser igual a la velocidad de succión partido en 2G más la presión de succión partido en gamma menos la presión de vapor. Entonces reemplazamos cada uno de estos términos. Como sabemos que todo este miembro de acá equivale a toda esta ecuación de acá, llegamos y lo reemplazamos. Y le restamos la presión de vapor partido por gamma. De esta manera, al despejar esta ecuación, ¿no es cierto?, que es igual a 4, podemos determinar que el largo de la cañería limitante al cual podemos ubicar la bomba es de 75,64 metros. Entonces, si nosotros ponemos la bomba a 76 metros, alejado del estanque va a cavitar. Si la ponemos menor a esa distancia, la bomba no va a cavitar. Entonces, de esa manera determinamos una distancia crítica para saber dónde ubicar la bomba. La tenemos que ubicar más cerca, a lo más 75 metros de distancia del punto de succión. ¿Se entendió la idea? Yo creo, profe, que al menos yo voy a tener que revisar de nuevo después del ejercicio. Ya. Pero De todas maneras, la explicación va bien. Voy a recapitularlo, ¿ya? Ya. Lo primero es que tenemos que darnos un supuesto de cómo vamos a ubicar la bomba. La vamos a poner a ras de piso respecto a la succión del estanque. Entonces vamos, respecto al nivel del estanque. Entonces tomamos un punto 1 y un punto 2, ¿ya?, que están a la misma altura. Y vamos a determinar el largo en el cual la bomba comienza a cavitar. Entonces aquí, ¿qué hicimos nosotros? Tomar las diferencias de presión, velocidad y altura. ¿Ya? Conceptualmente es así de sencillo. Entonces tenemos que determinar este largo. Ese es el objetivo de nuestro problema. Entonces reemplazamos la ecuación de Bernoulli cada uno de estos miembros. ¿Ya? Velocidad, presión y disipaciones viscosas que van a quedar en función de ese largo. Reordenamos esta ecuación para que el término de velocidad cuadrática de succión y presión de succión queden al lado izquierdo, y como son parte de la ecuación del NPCH, vamos a poder llegar y reemplazar la expresión equivalente en el NPCH, que va a quedar en función del largo. Posteriormente, dado eso, planteamos la ecuación del NPCH tomando en cuenta el valor que encontramos anteriormente de 4, ¿cierto? Nosotros acá
reemplazamos el NPCH, la fórmula del NPCH, que es la velocidad, la presión de succión partido en gamma, la velocidad de succión al cuadrado partido en 2G menos la presión de vapor, y dado que conocemos la expresión de la velocidad de succión y la presión de succión, llegamos y la reemplazamos en la ecuación de acá. Y finalmente nos va a quedar la presión de vapor, que depende de la temperatura del fluido y sus características. De esta ecuación se puede despejar el largo limitante para evaluar dónde no tenemos que poner la U. No la tenemos que poner arriba de los 75,64 metros. Si la ponemos menos no vamos a tener ningún problema. Si la ponemos más, vamos a tener problemas de cavitación. Esa es la idea del problema. ¿Se entendió? ¿O quedó clara Sí. la idea general? Claro, quedó clara la idea general. Y profe, una pregunta, la ecuación que está arriba de la ecuación del NPSH es la de Bernoulli, ¿cierto? Sí, este es Bernoulli. Sí, solamente que está como movido los términos. Sí, está reordenada Sí. para utilizarla directamente en la ecuación del NPCH. Ah, ya, gracias. ¿Quedó todo claro? Ya. Creo que cumplí el objetivo de la clase, ahí sí la podemos ir cerrando. Espero que les haya gustado, que haya quedado claro. La próxima clase va a ser la última de fluidos, ahí sí nos vamos, o sea, fluidos propiamente tal, vamos a seguir hablando. Ya no nos podemos abstraer de los fluidos. Pero esta es la última clase, o sea, nos queda la próxima semana en la última clase de fluidodinámica propiamente tal. Después vamos a empezar a ver transferencia de calor, que también no es un área de la fluidodinámica. No, de hecho, si uno agarra un libro de fluidodinámica, a veces aparece transferencia de calor también. Entonces vamos a empezar a verlo después del interludio. Ahí sí, eso, alumnos y alumnas, espero que les haya gustado, que les haya quedado claro la clase. Creo que fue adecuado el tiempo, no alargamos un poquito más en la primera parte, ¿no es cierto? Pero ahora fue un poquito más ejecutivo lo que hicimos en la clase 2, en la segunda parte. Eso, ¿alguna duda, consulta? Profe, yo le iba a decir que gracias por los datos que nos dio la otra vez del Mendeley y todas esas cosas, porque los descargué y usé todo y se siente la organización. Está muy práctico ese tip. Ya, Así que súper. gracias. Ya, te agradezco que me Ese agradezcas. agradecimiento de la Fabi. Muchas gracias, profe. Muy útil. Sí, son como cosas re importantes, ya como que yo siempre las comparto porque empatizo con ustedes, van a ser tesistas y es desagradable ser tesista, o sea, no, yo estoy totalmente aburrido. Ahí si quieren hacer un doctorado, yo les voy a dar un consejo muy personal, piénsenlo 5 veces, sobre todo si lo van a hacer acá en el país, ¿ya? No por despreciar a los docentes ni nada, pero... hay varios problemas de repente infraestructura, de seguridad, hay varios temas en el país que para poder desarrollar de buena manera los trabajos, de repente los procesos de titulación son más lentos, entonces infórmense bien si quieren seguir estudiando. Es súper bonito estudiar, pero también tiene cosas malas. Ya ahí sí, sopésenlo. En algún minuto podemos conversarlo en la última clase y les puedo comentar un poco mi experiencia. Yo tuve hasta un accidente en el doctorado, entonces no lo he pasado tan bien, pero también he tenido muchas cosas buenas y encuentros, congresos, etcétera. Pero también tiene cosas malas. ¿Ya? Yo tomé una decisión, les voy a comentar y les voy a dejar la bala pasar, de querer trabajar. Porque lo que sentía yo miraba a algunos estudiantes de doctorado, después salían y no tenían trabajo, y algo súper relevante. Yo tomé la decisión de hacer mi doctorado trabajando, aunque tuviera consecuencias. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a transar que no tuviera seguridad social, que no tuviera imposiciones, que no pudiera comprar una propiedad para vivir, que son cosas súper relevantes que uno tiene que sopesar. Entonces, yo les voy a plantear, si quieren conversar esto más extendidamente, en la última clase lo podemos hacer y les puedo contar mi experiencia para tratar de influirlo y que cuando tomen una decisión estén completamente seguros, ¿ya? Mi recomendación siempre que me preguntan, ¿haría un doctorado? Yo trabajaría primero antes de hacer el doctorado. Yo tuve la suerte de trabajar 1 año, ¿ya? Y se me abrieron las puertas de todas las posibilidades
para yo poder estudiar, que estuviera trabajando en una universidad para poder hacer doctorado, y algo súper exigente, ¿ya? Ahí sí, en el fondo, aprovechando de que me comentaron eso, creo que también es relevante que tuviéramos una conversación al final de la clase de estos aspectos que son súper relevantes. Ustedes son de carreras científicas y muchos de ustedes están pensando en hacer un doctorado. Entonces, mi recomendación es que piénsenlo 2 veces, 3 veces, ¿ya? Por ahí dicen, midan 3 veces antes de cortar, ¿ya? Entonces, cuando tomen la decisión de hacer el doctorado, háganlo de la manera más informada posible, ¿ya? Dense tiempo, yo salí de la U viejo, ya, no sé, yo salí como a los 27, 28 años de la U, me demoré mucho, ¿ya? Entonces, que se demoren más en hacer el doctorado no pasa nada, ¿ya? Y no se va a acabar el mundo y no van a ser más tontos ni nada, ¿ya? No pasa absolutamente nada hacer un doctorado más viejo, ¿ya? Y esto te da una percepción distinta cuando uno está haciendo la actividad. Entonces yo creo que es relevante que lo sopesen, ¿ya? Eso, yo no les quiero dar más la lata, veámoslo si conversamos esto en la última clase, pero por lo menos les voy a dejar la inquietud, que estoy dispuesto a contarle un poco qué pasa y qué cosas buenas y qué cosas malas tienen poder seguir estudiando, ¿ya? Gracias, profe. Ya, cuídense. Que descansen. Ya, usted igual. Vacúnense Chao. si pueden, por favor. Ahí hay una... estuve leyendo ahora en la mañana antes de hacer de la clase que es súper relevante que se puedan vacunar. La tasa de hospitalización disminuye mucho si se vacuna. Entonces les da una garante de estar un poquito más tranquilos respecto a este bicho maldito que nos está asediando, ¿ya? Ahí sí, si se pueden, vacúnense. Ya, gracias, profe. Cuídense. Chao, gracias. Chaito. Chao, profe. No, gracias.